es cómo está regulada la jornada laboral actualmente en Colombia. Y yo quisiera volver a esta pregunta, y digo volver porque yo creo que hoy en día, digamos, todos estamos más o menos sintonizados con el tema de la jornada laboral en Colombia, pero para aquellos que de pronto no lo tienen muy fresco, muy presente, pues hoy en día estamos transitando en una norma que, por cierto, ha generado muchísimas discusiones. Pienso que es una de las normas que más discusiones ha generado en Colombia alrededor de su aplicación, ¿sí? Sobre todo alrededor de su aplicación. Por lo tanto, el tránsito de la misma es sujeto de volver a revisar una y otra vez, y yo creo que esto va a ser un tema absolutamente incesante, o sea, cada vez más vamos a tener conversaciones alrededor del tema de la reducción de la jornada laboral y de la jornada laboral, perdón, que vivimos hoy en día en Colombia. Y esto para efectos pues de determinar cómo calcular el valor de las jornadas extras o de las horas extras, y por supuesto esto combinado pues a días que pueden ser feriados o festivos, y también días dominicales. Entonces vamos a ver una combinación de temas allí que me parece que es supremamente pertinente y que van a generar pues una discusión, por supuesto, digamos, interesante en ese marco. Entonces, bueno, primero quisiera mencionar que en Colombia hoy en día tenemos una regulación especial o específica que modificó el Código Sustantivo del Trabajo como lo conocíamos en su artículo 161, y de hecho me voy a apoyar en la diapositiva siguiente, que es un poco pesada, digamos, el texto, pero es más que todo para efectos informativos o para efectos, digamos, ilustrativos, y yo les voy a ir desglosando un poco la respuesta, ¿vale? Entonces tenemos que en Colombia hubo una modificación, digamos, al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo conocíamos, el cual regulaba la jornada máxima laboral en Colombia, ¿sí? Y esa modificación, pues, fue realizada por la Ley 2101 del año 2021. Justo un año después, o mejor dicho, justo el año después al cual estábamos transitando ese momento tan complejo en el mundo, que fue la pandemia. Entonces, pues además de ser una norma que, por cierto, creo yo, de manera desafortunada, quedó con una redacción bastante compleja de pronto de materializar en la práctica, y lo digo por experiencia propia, porque he notado cómo las empresas pues han dado tumbos. El mismo Ministerio del Trabajo emitió diferentes decretos hasta llegar a uno de pronto un poco más acertado y más asertivo sobre cuál era la jornada laboral en Colombia y cuál es la jornada máxima laboral en un día en Colombia, que eso sigue siendo una discusión. Ustedes pueden sentarse con profesionales de diferentes ramas o de diferentes disciplinas, y les aseguro que ninguno se pone de acuerdo. Y si sienta solo abogados, pues peor. Entonces, digamos que sigue siendo un tema objeto de discusión, y creo que lo será por mucho tiempo. Pero lo que sí les puedo decir es, pues, qué opino yo al respecto y qué hemos podido validar en la práctica alrededor del tema de la reducción de la jornada laboral, y cómo aplicar o cómo seguir aplicando esa reducción paulatina, y cómo esto se acompaña, digamos, de jornadas como puede ser, o semanas especiales del año, como puede ser una semana como la Semana Santa. Entonces, miren ustedes que la ley 2101 hace una modificación del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, indicando desde el principio, miren la redacción del artículo donde menciona desde el principio, y por eso digamos que les transcribí el artículo para no ser impreciso y de pronto injustificadamente darles una interpretación que no es. Y es que nos dice que la duración máxima de la jornada ordinaria en Colombia en adelante será de 42 horas a la semana. O sea, ya de una vez nos está diciendo que esa será la jornada máxima que vamos a tener en Colombia. Durante años tuvimos una jornada máxima laboral en Colombia semanal de 48 horas. Y sobre esas 48 horas nos movimos durante muchos años, hasta el año 2002, donde hubo ciertas modificaciones, y sobre todo se permitió la flexibilización de la jornada laboral como un mecanismo de atracción de talento, y sobre todo para efectos de mejorar el enganche al mundo laboral y por lo tanto bajar las tasas de desempleo.
esa jornada flexible se mantiene, y ya vamos a ver cómo se mantiene porque sufrió algunos cambios, pero digamos que además de eso, no, pues no habíamos tenido ningún cambio sustancial en la jornada laboral en Colombia, o sea, seguía siendo una jornada bastante plana, 48 horas a la semana, 8 horas por día, en bloques eh, que se podían distribuir en bloques de 4 horas, con una hora de almuerzo que no hace parte, por cierto, de la jornada laboral, que es otro mito de pronto que hay que de una vez desmontar. Es decir, la jornada laboral no tiene consigo, mejor dicho, no se le debe no agregar, sino más bien no se debe contabilizar dentro de la jornada laboral el tiempo de almuerzo. El tiempo de almuerzo hace parte de un tiempo adicional que no hace parte de la jornada laboral, por lo tanto, eh, pues no es susceptible, digamos, de tenerlo en cuenta para el conteo de las horas. En ese orden de ideas, pues teníamos, digamos, cierta facilidad para determinar, pues, cuál era la jornada máxima laboral, porque eran 8 horas, y todos los software de contabilidad, de gestión humana, todos los software biométricos, bueno, de todo tipo de control de tiempos en las organizaciones de servicios, en las plantas de producción, en todas partes, estaban parametrizados de esa manera. Con esta modificación, que por cierto fue una modificación un poco repentina, eh, pues vemos cómo, al principio digamos que lo vimos como de una manera, ¿esto qué incidencia puede tener, cierto? O sea, la exposición de motivos de la norma era justamente, eh, pues en primer lugar, tratar de que las personas tengan un mayor equilibrio o un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, eso por un lado. Por otro lado, generar la necesidad de empleo a través de la eliminación de un turno casi que completo, pues, llamado así coloquialmente, pero básicamente es de una jornada completa de 8 horas, porque pues si bajamos eh, pues de 48 a 42, pues estamos bajando 6 horas enteras, por lo tanto es casi una jornada entera la que se está eliminando, por lo tanto casi que habría que contratar una persona más para que cubra una necesidad en una organización, sobre todo tratándose de empresas donde todavía son muy manuales los procesos o donde se requiere, digamos, de personal masivo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la exposición de motivos y las razones por las cuales se quiso reducir o disminuir la jornada laboral son bastante claras y loables. Ahora, pasar eso a la práctica, pues trae consigo una serie de retos importantísimos, y dentro de esos retos está, pues, manejar el tema de la reducción de la jornada laboral de manera gradual, en primer lugar, y en segundo lugar, pues en semanas tan atípicas como puede ser la Semana Santa. Y ya les voy a contar por qué me parece que es una semana bastante atípica. Entonces, miren ustedes que dice el artículo que la duración de la jornada máxima en Colombia ordinaria de trabajo, entiéndase, ordinaria es en los días que se pacte, que son días de trabajo ordinario, donde no se está trabajando en jornadas ni festivas, ni dominicales, ni nocturnas, y mucho menos extraordinarias. Estamos hablando de jornadas diurnas, ordinarias, en días de trabajo normales. O sea, entiéndase, normalmente o comúnmente visto en Colombia, de lunes a sábado o de lunes a viernes, ¿sí? Entendido también que son 42 horas que se siguen repartiendo o se pueden repartir entre 5 o 6 días de la semana, ¿sí? Garantizando siempre un día de descanso. Siempre se debe garantizar un día de descanso en la semana, y ya vamos a ver que si ese día de descanso no se toma en la semana, se debe tomar en la semana siguiente, y esto producto de fechas en las cuales coincide con que un dominical, pues la persona debe trabajar. Y ya vamos a ver ese tema también tan complejo que ha sido de manejar y de regular en las organizaciones, el tema de los dominicales y festivos, cómo se compaginan, que aquí en esta Semana Santa tenemos un tema de estos, y además de eso, en qué momento se deben pagar, compensar o las dos cosas, que ya vamos a ver cómo se maneja ese tema. Dice además de eso que, salvo las siguientes excepciones, o sea, plantea unas excepciones a la regla. O sea, regla general entonces, para poner la premisa grande, 42 horas a la semana, de las cuales se pueden repartir en 5 o 6 días de la semana. ¿Sí? Esas 42 horas. Perfecto. Si uno toma las 42 horas a la semana, ¿cierto? Si uno hace ese ejercicio nuevamente y divide la semana en 6 días,
¿cierto? Pues eso nos arroja 7 horas por día, ¿sí? O sea, vamos a pasar de trabajar 8 horas por día a trabajar 7 horas por día, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, pues las empresas se van a tener que ajustar a trabajar 7 horas por día. ¿Qué pasa con aquellas empresas que sigan trabajando eh, de lunes a viernes, ¿cierto? De lunes a viernes. Pues esas empresas que trabajan de lunes a viernes van a poder trabajar máximo alrededor de 8.4 horas. Y ahí es donde vienen esas discusiones de cómo hago yo para calcular 0.4 horas. O sea, esto no es fácil, digamos, en términos prácticos, en términos de un software, en términos de liquidación. Entonces, es un tema que realmente ha traído muchísimas vertientes y además de eso tiene otro problema con la interpretación, otro reto, y es que como no dice cuál es la jornada máxima en un día de trabajo, que antes sí lo decía, antes decía que eran 8 horas, pues ahora, como no tenemos una jornada máxima clara por día, pues uno diría, ok, 8.4 horas entonces son horas ordinarias. O sea, es decir, si me paso de las 7 horas en un día, pues ese 1.4 horas no sería jornada extraordinaria. ¿Cuál es mi recomendación, mi sugerencia? Que yo sí les voy a ir dando algunas sugerencias. Mi sugerencia es este mismo artículo en su parte final, que aquí les tengo, digamos, el apartado. Si ustedes ven en el 1, 2, 3, en el tercer párrafo de esta diapositiva, ustedes van a ver que dice que eh, así el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias sin lugar a recargo por trabajo suplementario. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mantiene el tema de la jornada flexible. O sea, ese punto, ese apartado está mencionando la jornada flexible. De hecho, el literal D es el que trae consigo pues el mantener la jornada flexible como una posibilidad, pero la jornada flexible tiene una solemnidad que la ley trae, o mejor dicho, un requisito para que se entienda mejor, y es que la jornada flexible debe ser pactada en los contratos de trabajo. Entonces, aquellas empresas que quieran, por ejemplo, les voy a poner el caso de mi empresa, nosotros trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? En la organización que yo tengo. Trabajamos de lunes a viernes. Entonces, ¿qué hacemos en los contratos de trabajo y en el reglamento interno de trabajo de la organización? Lo que decimos es, se trabajará de lunes a viernes y la jornada que se pacta con los trabajadores en sus contratos de trabajo y además de eso se deja claramente estipulada en el reglamento interno de trabajo, va a ser una jornada flexible y así la pactamos con nuestros trabajadores, de tal manera que de ahora en adelante se podrán hacer máximo 9 horas de trabajo, es decir, estamos dentro del marco de las 8.4 horas, es decir, 8.4 es menor a 9. Por lo tanto, esa jornada que trabajen los trabajadores que trabajan en Merino Abogados, pues serán horas ordinarias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no trabajan los sábados. O sea que yo no divido las 42 horas en 6 días, sino que las divido en 5 días. Y para evitar una interpretación que de pronto puede haber lugar a ella, a que por encima de las 7 horas, esa jornada es extra, pues entonces lo que hemos hecho es pactar una jornada flexible porque es lo único que nos ha permitido la ley hacer para evitar que estemos dentro de un marco de una jornada extraordinaria cuando no es así. ¿Listo? Entonces, importantísimo que tengan eso en cuenta las empresas que les aplica esto que acabo de mencionar y que de pronto puede ser útil para sus organizaciones. ¿Listo? El resto, digamos que del literal A digamos, al literal C, que es importante mencionar, pues digamos que hay unas actividades insalubres, peligrosas, eh, donde, digamos, va a haber una regulación específica. La duración máxima, por ejemplo, de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujeta a unas reglas adicionales o unas reglas específicas. Esto aplica mucho para los restaurantes, para el mundo del retail, para las empresas que de pronto tienen temporadas de alta demanda y de pronto contratan personal que es menor de edad, pues tener esto en cuenta. No es que no lo puedan contratar, sino que hay que tener en cuenta las jornadas en las cuales pueden trabajar. Entonces recuerden que allí en la ley 2101 se gradúa esto, se especifica y hay que tenerlo en cuenta.
También es importante tener en cuenta el literal C de este artículo segundo de la ley 2101, donde habla de los turnos de trabajo, ¿sí? Y mantiene la posibilidad de hacer turnos sucesivos de trabajo de 6 horas. Si se pueden hacer turnos sucesivos de trabajo de 6 horas, eso significa que el trabajo sucesivo no genera recargos dominicales o festivos y tampoco genera jornadas extraordinarias o genera eh, pagos en jornadas, digamos, diferentes a las ordinarias, teniendo en cuenta pues que solamente se trabajan turnos de 6 horas. Hay un tema con el vocabulario que me he dado cuenta esto en las organizaciones y ha sido sujeto de discusión, y es que le han llamado turno a jornadas. Por ejemplo, en muchas empresas me dicen, no, doctor, pero es que lo que pasa es que nosotros hacemos turnos de 8 horas. Pues cuando teníamos la jornada de 8 horas, entonces claro, son tres jornadas, pues uno diría son tres turnos de 8 horas, por lo tanto, digamos, para la empresa, la mejor forma de llamar esto, de bautizarlo, es trabajo por turnos. Yo lo que les decía es, no, usted no tiene un trabajo por turnos, usted tiene un trabajo en jornadas, o sea, está dividido en jornadas de trabajo de 8 horas cada una, y por lo tanto ustedes no están enmarcados en el literal C del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, y ahora tampoco en el literal C del artículo segundo de la Ley 2101 que modificó el artículo 161 del Código. No es así, porque no es trabajo por turnos. El trabajo por turnos tiene una particularidad y es que no puede exceder de las 6 horas de trabajo, porque de lo contrario, pues sí estaríamos obligados a pagar pues jornadas nocturnas, jornadas festivas, dominicales y demás. En cambio, en esta figura donde se trabajan 6 horas, o sea, 36 horas a la semana, no hay que pagar nada de esto. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que este tema continúa eh, y las cosas, digamos, en ese sentido, pues seguirán igual para las organizaciones que tengan esta clase de, digamos, que hayan tomado la decisión de hacer trabajo por turnos. ¿Perfecto? Muy bien. Sigamos adelante, pero yo espero que este tema sea útil para todos porque la verdad es que creo que hay que retomar el tema de las jornadas porque es importante, ¿sí? Bueno, ya hablamos de jornada flexible, creo que esa es la parte importante de esta diapositiva. Eh, Importante también la parte final, miren ustedes el parágrafo. El parágrafo de este punto dice, y este es otro tema de discusión importante, y quiero dejarlo claro para Semana Santa. Recordemos que estamos en el marco de la conversación acerca de la Semana Santa. Y es que nos dice, el empleador podrá sin el consentimiento del trabajador, no, perdón, no podrá, escúcheme, el empleador no podrá sin el consentimiento del trabajador contratarlo para la ejecución de 2 turnos el mismo día. O sea, una persona, por ejemplo, que ya hizo su turno, pues no puede ser contratada para que haga un segundo turno porque el compañero no vino. Digamos que eso no debería ser así. Yo entiendo que hay algunos cargos críticos, criticidad y una cantidad de cosas. Digamos que hay que valorar muy bien esos temas. Pues primero porque está proscrito por la ley, o sea, la ley no lo permite, ¿sí? Pues los empresarios me dirán, claro, no lo permite, pero pues, ¿qué hago si no puede parar el molino, no puede parar la caldera, no puede parar el tractor, no puede... Yo he entendido, o sea, eso yo lo puedo entender. Hay que valorar muy bien, digamos, esas decisiones, primero por lo que acabo de mencionar, porque está proscrito, hay que buscar formas como de tener esa sustitución velozmente de ese trabajador. Y la otra situación es, recordemos que estamos también en el marco de la seguridad y salud del trabajo y tenemos el cansancio de la gente, todo este rollo, que puede generar el día de mañana unos riesgos laborales que se materialicen en un accidente de trabajo y por lo tanto en una culpa patronal. Entonces, ojo con ese punto importante, ¿listo? Y lo otro que es importante es, y aquí va el punto, y es que dice salvo, miren ustedes, después de la coma dice salvo en labores de supervisión, número uno, dirección, confianza o manejo. Esa cláusula que a veces utilizan en los contratos es utilizada en los contratos muchas veces de manera poco indiscriminada. Es decir, si es una persona que uno diría es importante o es de mi confianza directa personal y yo soy el dueño de la empresa, no, ella es de dirección, confianza y manejo o él es de dirección, confianza y manejo y por lo tanto, pues yo lo puedo llamar a la hora que yo quiera, le puedo pedir lo que yo quiera, le puedo decir que trabaje de lunes a domingo incesantemente, lo puedo llamar en la madrugada, lo puedo llamar a cualquier hora, ¿sí? Y no tiene derecho a descanso, sino que tiene que estar disponible cuando sea. Eso no funciona tan así, ¿no? O sea, es decir, esta es una cláusula que muchas veces está mal utilizada.
De hecho, las personas de dirección, confianza y manejo y supervisión sí tienen una jornada laboral y se debe respetar esa jornada laboral. Lo que pasa es que esas personas tienen unas responsabilidades específicas frente a la labor que les ha sido encomendada, ¿sí? Y esa labor regularmente es remunerada de una mejor manera, justamente porque tienen esa responsabilidad. Recordemos que dentro de los parámetros o dentro de las curvas de remuneración, que es otro de los mundos importantes e interesantes del mundo del derecho laboral y el mercado laboral, sobre todo el mercado laboral y la economía, uno podría decir que el tema de las curvas salariales tienen que ver mucho con las responsabilidades. Es un criterio importante. Las responsabilidades y las competencias de las personas, o sea, de los trabajadores. En ese orden de ideas, pues un supervisor, un director, una persona que tenga esa calidad de gerente, de tomar decisiones al interior de la organización, pues no la tiene todo el mundo. ¿Sí? No la tiene todo el mundo. Entonces, de plano, uno no podría decir que todos los trabajadores son de dirección, confianza y manejo. Eso es un error. Segundo, eh, no es posible decir que la persona, por ejemplo, que maneja la caja de la empresa o la tesorería o simplemente la sucursal virtual de la compañía es de dirección, confianza y manejo. No es así, ¿sí? Puede ser que sea una persona de mucha confianza, por supuesto, sin duda. Puede ser que sea una persona técnica, que sabe lo que hace, por supuesto, sin duda. Pero eso no quiere decir que sea dirección, confianza y manejo. Una persona de dirección, confianza y manejo es aquella que puede tomar decisiones al interior de la organización como jefe, como director, como aquella persona que tiene la capacidad de representar a la organización frente a terceros, que las decisiones que tome frente a un proveedor o frente a una autoridad competente, una entidad gubernamental, obligue a la empresa. Por ejemplo, el caso de los representantes legales, que son trabajadores a su vez, por supuesto. Esa clase de trabajadores son de dirección, confianza y manejo. De lo contrario, esa cláusula sería una cláusula que entenderíamos en materia de derecho laboral como ineficaz o una cláusula no escrita dentro del contrato. Y por lo tanto les aplicaría todo el rigor del artículo segundo de la ley 2101 del año 2021, que básicamente fue el que eh, eh, modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas es que se materializa este tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Perfecto? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video